En medio, Padre, de dificultades, de tristezas, bendito Dios. Aún, Padre bendito, en medio, Señor, de enfermedad, bendito Dios, venimos a declararte que tú eres un Dios que vive y que reina, bendito Dios. Padre celestial, digno eres de recibir toda la gloria y toda la honra, bendito Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amada iglesia, en el nombre de Cristo, a veces venimos cada uno de nosotros con dificultades y con problemas. A veces venimos algunos sin trabajo, a veces venimos cada uno de nosotros con tristeza a veces en nuestro corazón, pero déjame decirte algo, que Dios dice que no importa cómo vengas, Él es un Dios que sana, Él es un Dios que restaura y Él es un Dios de oportunidades. Así te dan una ofrenda de palmas a Cristo Jesús, porque Él te da una oportunidad hoy de encontrarte una vez más con Él. Padre celestial, te doy gracias, bendito Dios, en esta mañana. Hoy venimos a adorarnos delante de tu presencia, bendito Rey. Digno eres, Padre, digno eres, bendito Dios. Aunque otros canten para otros dioses, en verdad,
adoración. Pero tu corazón nazca. Te recibe, Padre, te amo. Gracias, Señor. Bendito eres, Cristo. Que de tu corazón nazca ese sentimiento de decirte, Señor, te alabo, te bendigo. Un cántico nuevo de tu alma, un cántico que nadie ha cantado, un cántico donde tú me digas, Santo eres, Padre, te bendigo, te adoro, tú eres mi Rey, tú eres mi Dios. Díselo con todo tu corazón, el Espíritu Santo esta mañana está veniendo ante nosotros, el Espíritu del Señor se mueve entre nosotros. La escritura que te doy en su nombre están. Ahí estoy. Yo del Espíritu Santo de Dios se mueve entre nosotros. Tú puedes sentirlo. Dile, te amo, Jesús, te amo. No importa las pruebas y las luchas que ha pasado. No importa los problemas que me han pasado.
Ahora todos juntos otra vez. Cristo está vivo, Cristo resucitó el tercer día, venció la muerte, venció a Satanás, y está vivo a la diestra del Padre, esperando regresar a casa con nosotros. Aleluya. Vamos a ver la paz del Señor. Gracias a Dios por estar aquí, gracias chicos de alabanza, gracias a Dios que vienen inspirados hoy, gracias a Dios, qué bueno. Gracias a Dios. Esta mañana vamos a ver un poco de las primicias, vamos a ver, porque el día 12 de este mes 12 vamos a tener nuestra fiesta de las primicias. Tiene que ser una fiesta. ¿Qué son las primicias? Primeramente, ¿verdad? ¿Por qué entregar las primicias a Dios? Las primicias es una de las fiestas judías que normalmente el pueblo de Israel le prepara al Señor. El Señor dejó establecidas para que se vivieran y se hicieran en su momento, ¿verdad? En toda esta, que se festejara por el pueblo de Israel. Recuerden ustedes que el año pasado vimos un poquito al respecto de las fiestas que Satanás ha puesto en el mundo para desviar la atención de la gente. Entre ellas encontramos fiestas como los carnavales, que significa carne a Baal, es decir, carne al dios mosca o a Satanás, y eso es lo que la gente festeja cada vez que va al carnaval.
cada vez que están en la fiesta, y Satanás desvía la atención para que a Dios no se le festejen sus 7 fiestas. Y una de las fiestas es la del Bicurín, precisamente que trata de esto, ¿verdad? En hebreo significa primeros frutos. Eso es lo que significa. Realmente cuando se festeja la fiesta del Bicurín es la fiesta de los primeros frutos. Por eso es que al inicio del año, cuando nosotros venimos a entregarle al Señor parte de nuestras primicias, en este caso, en aquel tiempo, ¿verdad?, era entregarle la cosecha. En este caso, nosotros no entregamos una cosecha porque no sembramos frutos, papayas, guayabas o algo así. Nosotros trabajamos, nos esforzamos, que tenemos a veces recursos económicos, y lo que tengamos es lo que nosotros venimos a entregarle al Señor. Pero ciertamente el Señor pide que ciertamente entreguemos los primeros frutos del año. ¿Con qué propósito? De mantenernos económicamente bien durante todo el resto del año. Entonces, cuando entregamos las fiestas, pide la Escritura que nosotros regresamos esa semilla que cada uno de nosotros entregamos, y dice que el sacerdote la va a enriquecer. Es decir, ese día vamos a traer un talit que trajimos de Jerusalén, y precisamente ese talit lo vamos a colocar en esta posición, y estará mi esposa de un lado y del otro, y estaremos remeciendo tu semilla tal como lo ordena el Señor en una de esas fiestas. Quiere decir que la semana que viene vamos a tener fiesta, ¿amén? Y vamos a tener fiesta. ¿Verdad? Vamos a tener fiesta. Amén. Va a ser una fiesta para el Señor. Así que el grupo de alabanza, a los chicos que tocaron, les voy a pedir que se preparen. La próxima semana vamos a tener 2 intervenciones de alabanza maravillosos. Quiero que sea música de guerra, quiero que sea música de victoria, quiero que sea música maravillosa para el Señor. Por eso es que de alguna manera vamos a tener esa fiesta para el Señor, vamos a entregarle lo mejor que tenemos a Él. Por eso, a partir de las primeras fiestas que se celebran, es la fiesta, por ejemplo, de la Pascua. Ustedes se recuerdan que a Cristo se le llama el Cordero Pascual, porque de alguna manera cuando el pueblo de Israel pecaba en el Antiguo Testamento, entregaban entonces un cordero, y el sacerdote oraba por el pueblo, y el cordero era sacrificado. Se le sacaba la sangre, el animalito era partido a la mitad y se cocía inmediatamente entre las llamas, para que éste a su vez, ¿verdad?, de alguna forma, esas llamas acabaran con él, y las cenizas eran el pecado de todo el pueblo, y el pueblo era perdonado durante un año. Pero qué cosa tan terrible, porque finalmente llegando a casa se peleaban, se enojaban, volvían a fornicar, a pelear y a hacer cosas tremendas, y por supuesto el pueblo caía otra vez en pecado. Y entonces, pues, ¿de qué servía? Realmente al pueblo no le servía mucho esa sangre. Pero cuando Jesús toma el lugar del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, recuerden que Él también fue sacrificado por nosotros. Entonces toda su sangre bendita la virtió en la cruz, pero también entregó su cuerpo. Algunos dicen, pastor, ¿qué hizo Satanás? ¿Qué hizo Jesús? En este caso, en el centro de la tierra. Algunos arqueólogos llegan a platicar, ¿verdad?, que probablemente esto sea porque Jesús de alguna manera fue inmolado también dentro de las llamas del infierno, probablemente como el cordero que se sacrificaba aquí, y que probablemente él también fue sacrificado de esa manera. Yo no tengo ese estudio particular muy correcto, pero considero que tiene algo de razón, porque ¿qué hizo Jesús? No solamente fue a predicar allá abajo a los espíritus que están encerrados, dice la Biblia que eso hizo, pero también yo creo que fue en parte para provocar y lograr, en cierta manera, ¿verdad?, que el sacrificio fuera completo. Ya estaba el sacrificio, vertida la sangre, el cordero era inmolado, y cuando Jesús resucita el tercer día, toma su sangre y se presenta delante del Padre. Así lo dice la Escritura, que se presentó con toda su sangre y la presentó en el altar del Padre. Eso es maravilloso, saber que esa sangre bendita por eso nos expía de pecados. Y gracias a Dios, ese pecado para nosotros es borrado completamente por la sangre del Cordero. Entonces, para nosotros no se trata de cada 8 días o cada 15 días o estar crucificando pobres personas que van cargando una crucesota hasta allá hasta el cerro de la estrella. No se trata de eso. La redención de Cristo fue una vez y para siempre. ¿Eh? Gracias a Dios. Entonces tú y yo fuimos justificados por el Señor desde siempre. Es decir, Él ya nos perdonó una vez. Ahora nosotros somos los que tenemos que entrar al aro de cuidar nuestra salvación. Di conmigo, voy a cuidar mi salvación. Voy a cuidar mi salvación. Gracias a Dios. Así que la Pascua se celebra
normalmente el 14 del mes Aviv. Y el mes Aviv prácticamente, ¿verdad? 17 del mes. Entonces, nosotros vamos a ver que una de las 3 fiestas de la cosecha está la fiesta primero del Pentecostés, que es la fiesta del trigo, otra de las fiestas muy importantes para el Señor. Y está la fiesta de los tabernáculos, que es la de los frutos, ¿verdad?, de los árboles. Así es conocida como la fiesta de los primeros frutos del año. Y de ahí pues parte el que nosotros cuando entregamos prácticamente, ¿verdad?, una primicia, vemos que los significados y principios que podemos enfrentar de esta hermosa fiesta de cosecha nos hace entender algo muy importante, muy interesante, que cuando nosotros aprendemos que a Dios se le entrega lo primero. ¿Por qué? Porque a Dios debemos entregar nuestra primera ofrenda especial, que valga la pena, y una ofrenda especial de agradecimiento por la vida, porque probablemente nuestras finanzas no andan bien o están bien. Tenemos que entregarle a Él lo mejor. ¿Por qué? Porque Dios quiere ser primero. Quiere ser Dios el primero. Y esta es una realidad. Quiere tomar el lugar en todos nosotros. Por ejemplo, el primer lugar de nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros en muchas ocasiones tenemos en nuestra vida otras cosas? Las prioridades. No, es que necesito ir a la casa de mi tía porque no sé qué. No, ahorita no adoro a Dios porque no tengo tiempo. Porque la televisión. Se va a poner bueno el partido de fútbol. Voy a pasar mi artista favorito. Compré boletos para irme a ver un concierto y me olvido de Dios. No puedo. ¿Cuáles son tus prioridades? Dios quiere ser primero en tu corazón. El marido puede ser a veces un Dios que una mujer puede levantar. Mirar al hombre y pensar que todo lo que dice el hombre es real, haciendo de lado la palabra de Dios. O al revés, una mujer que puede hacer lo mismo. Una persona que probablemente está esperando y soñando con el guacamole al rato y un buen pescado dorado. Eso puede ser a veces lo que hay primero en el corazón. Dice la Escritura que de lo que está lleno el corazón encontramos. Nosotros hemos encontrado cristianos que todavía se rebelan y hablan mal contra los demás. Cristianos que todavía de alguna manera, ¿verdad?, se levantan en contra de otros. Y su corazón está lleno de odio. No, yo amo a Dios el domingo. Todos los demás días me vale y empieza a hablar mal. Y se levantan hablando pestes, ¿verdad? Dios quiere ser el primero en tu vida. Por eso, de esta fiesta, observemos que Dios desea ser el primero. Di conmigo, Dios quiere ser el primero en mi vida. Amén. El primer lugar de nuestra labor también Él quiere ser. Es decir, el primer lugar es nuestro trabajo. Que no sea el trabajo más que Dios. Claro, cuando hay trabajo, pues hay que trabajar. Muchas ocasiones hay gente que llega a trabajar en domingo y a veces, híjole, lo sentimos. Pero ninguno, ¿verdad? ¿Qué quisiéramos nosotros que decirle, vente, aquí te pagamos? Pero no es así. A veces la gente tiene que trabajar, hacer otras cosas. Pero ¿cuál es la prioridad de nosotros? El trabajo, el dinero. Hay gente que sirve como máquinas, ¿verdad?, que saben hacer dinero rápidamente. Y que andan por acá, andan por allá y quisieran presentarse con Dios y Señor, dame, como si fuera un cajero automático. Y pedirle, Dios, dame dinero, Señor, dame dinero, Señor, dame dinero. Pero si tenemos una mentalidad de gasto innecesario, lo más seguro que todo el dinero que Dios nos da no nos va a servir para nada. Debemos de tener una mentalidad de ahorro, de cuidar, de guardar lo que Dios nos da, de saber guardar para las emergencias, de tener siempre un colchoncito para algo. Porque Dios lo más seguro es que te va a seguir dando y te va a dar. El problema está cuando nosotros no sabemos cuidar. Hay gente que compra televisión y está compra que porque es la novedad. Ya salió una camarita de foco, cómprala. Ya salió esto y lo compras. Y ya salió el teléfono inteligente, que no sé qué es más inteligente que este, porque se gasta tu dinero. ¿Cierto o no? Pero por eso debemos de tener una mentalidad diferente. Hay gente que tiene dinero y dice, no tengo. Tiene mentalidad de pobreza. Y la mentalidad de pobreza te gana. Y por eso nunca tienes. Tú solo declaras, no tengo. Y Dios dice, yo te doy. Y dices, no tengo. ¿Vino alguien así?
No, ¿verdad? Los que no vinieron porque no piensan así. Gracias a Dios. Por eso este principio lo leemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ¿verdad? En la declaración del pueblo de Israel leemos esto. Miren lo que dice Deuteronomio 8, del 4 al 6. Y aquí vamos a empezar con la palabra del Señor. Dice así Deuteronomio capítulo 6, verso del 4 al 6. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Me vas a hacer, hermano? Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahí está por qué Dios quiere ser el primer lugar en nuestra vida. Para que lo ames a Él. Antes que aguante el mercado, ¿verdad? O que al hechicero, o que al grupo. Dios quiere que lo ames a Él. ¿Qué se siente cuando amas a Él? Por ejemplo, vamos a pensar en los esposos cuando vimos a la mujer, o la mujer nos ve a nosotros guapos, chulos y toda la cosa, ¿verdad? Y que no nos querían soltar, ¿verdad? Querían estar con nosotros para todo. Mamá les decía no, y ella decía sí, lo voy a ver, no me interesa. Nosotros nos aferrábamos y íbamos a verla, que nos regañaron. Y con Dios somos igual. ¿Será que podemos venir a adorarle, a alabarlo? Él quiere ser el primero, por eso dice claramente: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Qué es amar a Dios con todas mis fuerzas? Es poner no nada más mi boca para decir te amo, sino para demostrarlo. Gracias a Dios muchos de ustedes vienen de lejos y vienen por amor a Dios y ponen su esfuerzo, ponen su dedicación. Yo creo que ese es un ejemplo amplio de lo que estamos haciendo. Muchas veces el permanecer acostado en casa o esperando que Dios me resuelva la vida. Conozco una persona que dice: es que yo no voy a la iglesia, pero estoy escuchando prédicas en internet. No es malo, es bueno a veces escuchar palabra de Dios, pero no todo es palabra de Dios. Muchas ocasiones hay sectas que se han metido ya, incluso en internet, y traen mala palabra, traen mala enseñanza, no traen palabra bíblica. Por eso también pidámosle al Señor discernimiento del Espíritu para poder escuchar no cualquiera, sino escuchar la palabra de Él. Es muy importante. ¿Te gustaría que te presentaras hoy a comer y que tu mamá o tu hermana te haya preparado, tu esposa, y que te haya preparado, ¿qué te gusta? Una sopa, y que esa sopa la repitas mañana, y pasado mañana, y así te vas y todas las tardes y todas las mañanas te dan sopa? ¿Verdad que no? Como que a veces necesitamos comida fresca, comida que Dios prepara para nosotros. ¿Qué súper antojo sería el llegar a comer lo que tú quieres, lo que tú anhelas, lo que tú deseas, y que el Señor lo quiere preparar? Entonces le dice: yo te mando hoy, dice, y estas palabras que yo te mando hoy, me continúas en el otro cuarto, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Es decir, es un mandato de Dios amarlo. Es un mandato. Si quieres saber quién, en cierta manera, está en pecado, aquel que no ama a Dios. Mira lo que está diciendo acá la Escritura, no me digas a mí. Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Entonces, si quiero saber quién está en pecado, yo no lo amo. Digo amarlo, pero no lo amo. Con mis hechos lo demuestro. Con mis hechos lo demuestro. Entonces no necesito realmente tener un medidor bíblico para darme cuenta que quien realmente está violando esta escritura somos nosotros muchas veces, cuando anteponemos otras cosas a la palabra de Dios. Ay, es que es bien aburrido escucharlo a usted, ¿verdad? Muchas ocasiones se llegan a pensar: ay, no, es que siempre es lo mismo. Y muchas ocasiones nos quedamos así como que tremendamente impactados, ¿verdad? Vamos a ver otra declaración más que hizo el pueblo de Israel. Vamos a Deuteronomio 26, del 16 al 17. Deuteronomio 26, del 16 al 17. Vean ustedes lo que
nos propone el Señor. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Vean ustedes, son estatutos. Cuando uno entra a trabajar en una empresa, te ponen los estatutos. Cómo debes comportarte, qué debes hacer y qué no debes hacer. Y decretos, es decir, nacen del corazón de Dios. No es palabra humana, es palabra de Él. Por lo tanto, está diciendo que estos decretos, dice, cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Nos está pidiendo el Señor que los hagamos. Dice Santiago que no seamos oidores olvidadizos. Ustedes han escuchado a las abuelas, a las mamás, cuando nos dicen, te entra por una oreja y te sale por otra. Porque en muchas ocasiones le puedes sermonear lo que quieras, le puedes decir todo lo que quieras, él o ella, finalmente, ¿y qué es lo que pasa? Que simple y sencillamente lo escuchó, pero ni se acuerda. Y ni hace los mandatos, ni lo que le ordenaron. ¿Cuántas veces le has dicho a tu hijo, levanta los zapatos, ahorita voy? Y vuelves a pasar después de 2 horas y están tirados. Como que los escuchan nada más por una oreja y se les salen por otra. Como para ponerles un tapón por la otra para que no se les salgan. Sería bueno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones no prestamos atención a su palabra. A veces estamos de relleno nada más escuchando. Y la palabra no la ponemos por obra. Y eso rompe el mandato del Señor. Te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Ponlos por obra con todo tu corazón. Por eso todo lo que vayas a hacer, dice la Escritura, hazlo como para el Señor. Vas a trabajar a que tu patrón tenga cara de guachinango. Hazlo como para el Señor. Como si trabajaras para Dios. Por eso qué maravilloso sería tener una empresa tal vez, en la que en esa empresa tú vas a recibir, vamos a decirlo así, ¿verdad? Como que vas a levantar prácticamente el nombre del Señor. Imagínense ustedes como patrones cuando ven que un cristiano se dedica a trabajar, se olvida de la grilla, se olvida de andar chismeando, se olvida de robar y nos dedicamos a hacer lo que manda el Señor. Sus estatutos en mi corazón, sus estatutos en mi vida. Entonces el Señor se va a agradar. Y la gente te va a mirar y va a decir, este tiene algo diferente. Este no es como los demás. Este sí hace las cosas. Porque son decretos, mandatos del Señor. Y qué maravilloso para nosotros que el día de mañana la misma gente te reconozca y diga, este es distinto. Este joven es diferente a los demás. Los demás están pensando en esto y en esto, y este está pensando en cosas que los demás jóvenes de su edad no lo hacen. Los demás jóvenes son vanidosos, están pensando el zapato, el calcetín, ropa de marca, cosas similares. Y hay jóvenes que están pensando solamente en agradar a Dios. Como José, ¿se recuerda cuando era joven? Dice que todo lo que él hacía, Dios estaba con él, en todo. Dios va a estar más contigo. Cuando empiezas a cumplir sus mandatos y tu corazón con toda tu alma. En la siguiente pregunta, por favor. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos y que escucharás su voz. Es decir, ahí el Señor les recuerda que cada uno de nosotros también hemos hecho lo mismo. Le hemos dicho al Señor, ¿verdad?, cuánto le amamos, cuánto le queremos. Nació de tu corazón. Yo te pedí que oraras y adoraras al Señor con todo tu corazón, eliminando lo que no es de nosotros. Y entonces tú hablaste con Él. Y que el Señor dice ahí, has declarado, es decir, tú declaraste hoy solemnemente que Jehová es tu Dios. Amén. ¿Lo declaraste? Entonces el Señor nos pide algo más. Dice, andarás en sus caminos. Ahí está. Es decir, que no te apartes de la derecha o a la izquierda. Que la próxima semana digas, al cabo ya fui la semana pasada. Al cabo, Dios sabe que estoy con él. Chuchito es mi amigo. No, es que es mi padre muchas veces. Pero a veces nuestras obras no son iguales. No es lo mismo decirle te amo que demostrar te amo. Dice, y guardarás sus estatutos, es decir, ahí están los mandatos del Señor, sus mandamientos, sus decretos, dice, y que escucharás su voz.
La voz del Señor está sobre nosotros, hablándonos a nosotros, diciéndonos a nosotros ciertamente todo lo que a Él le agrada. Agrademos al Señor porque es lo que Él anhela de nosotros. Muchas veces nosotros no le honramos en otro tiempo, en otra vida. Por eso es que nosotros de alguna manera hoy que lo conocemos venimos a honrarlo. Para algunos es locura decirle gracias mientras estoy enfermo, gracias mientras tengo la tribulación, gracias mientras me está pasando esto. Y muchos van a decir, están locos. ¿Cómo un Dios que los va a querer tuertos, destartalados y todo eso? No es así. A veces no entendemos la prueba, pero llega. A siervos de Dios les ha llegado. Ministros les ha pasado. Iglesia le ha pasado. Y nosotros, dice la Escritura, ¿qué acaso recibiremos solamente lo bueno del Señor? ¿No también debemos recibir lo malo y estar agradecidos con Él? Claro. Porque sus decretos, sus mandatos y sus estatutos están en nuestra vida. Y nosotros debemos hacerla valer como hijos suyos. Amén. ¿Estás enojado? No. Gracias a Dios. Nuestra fe y amor es valioso para Dios, ¿verdad? Porque Él no reprime, Él recrimina en cierta manera a la iglesia representada en Éfeso. ¿Cuál es el peor problema que puede sufrir la iglesia de Éfeso? Vamos a verlo en Apocalipsis 2:4. A veces esa es la iglesia a la que nos falta encender una chispa de algo, ¿verdad?, maravilloso que vale la pena. Cuando pensamos en el amor, todo el mundo piensa en un hombre y una mujer dándose besitos y ponen un corazón partido por una flecha. Pero el amor representa más allá. El amor representa el amor de Dios, el amor fraterno que se puede tener, que se debe tener entre la iglesia, entre Dios. Dios ha tenido un amor fraterno con nosotros. Él no nos ama sexualmente, Él nos ama porque nos ama como hijos, nos ama de una manera maravillosa, nos ama como su pueblo, nos llevó a llamar amigos, nos llevó a llamar hijos, y a nosotros nos dijo, y ustedes son hermanos. Y a veces esos hermanos lo tomamos solamente como una religión, porque ciertamente nos decimos hermanos y por acá hablamos mal, nos tratamos mal entre nosotros y eso no es correcto. Mire lo que dice aquí el libro de Apocalipsis 2:4 y 2:5. Vamos a leerlo ahí. Pero tengo contra ti, esta es la iglesia de Éfeso, ¿verdad?, en Apocalipsis. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Qué terrible es cuando perdemos el primer amor nosotros. Qué terrible es cuando la iglesia deja de vibrar por Cristo. Qué terrible es cuando cada uno de nosotros dejamos nuestros objetivos por irnos a otros objetivos que ya no son los de Dios. Cuando, por ejemplo, conocemos la palabra del Señor y nos vamos, por supuesto. Abandona. Señor, tú sabes que te amo, pero no tengo tiempo para ti. Señor, fíjate que esto. O llegas a la iglesia, hermano, ayúdeme a cargar esta silla. No, es que no, dígale a quién. O nos pesa hacer una obra para el Señor. Es tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque se perdió el primer amor. ¿Qué pasa cuando nosotros nos casamos a lo mejor y de repente se acabó el amor en la pareja? Los niños, el problema, no hay dinero, gritos, pleitos. Perdieron su primer amor. Se empiezan a insultar, se humillan, se golpean. ¿Y el primer amor? O sea que el amor necesita tener una chispa que prenda. El amor necesita alimentarse constantemente como una fogata. Algo que esté caliente, algo que hierva. Por eso dice la Escritura también, que el Señor quiere que nosotros seamos calientes como el fuego. A Él no le gusta lo tibio. A Él le gusta lo que hierva, lo que vibre de amor por Él. Por eso dice la Escritura en Apocalipsis también. No seas frío. Perdón, dice, no seas tibio. Más bien sé o caliente o frío. Porque lo que es tibio yo lo vomito. Por eso yo no puedo estar diciéndole, te amo, Señor, y al otro día voy a que me hagan una limpia. Al otro día voy a que me hagan un trabajo de brujería. No podemos estar jugando. Porque vamos a convertirnos en vómito de Dios. ¿Qué pasa cuando tú comes algo que no te cae bien en el estómago y lo vomites? ¿Te imaginas ese vómito te lo volverías a comer?
llama a algunos perros, perdónenme lo que voy a decir, pero es la realidad. Dios a algunos les llama perros. ¿Y por qué? Fíjense que ese nombre de perro, en cierta manera lo llevó Caleb. Y Caleb se llamaba perro. Bueno, eso lo vamos a ver la otra semana. Estábamos viendo los nombres de Dios, ¿no? Y Caleb significa perro. Pero creo que a él le dieron, más que nada, ¿verdad? Porque iba a ser fiel con Dios. Esa es una de las cualidades del perro. Pero una de las cosas negativas es comerse su vómito. Un perro lo has visto que come pasto y de repente y arroja el envoltorio verde. Y cuando ves al perrito va y lo chupa todo, se lo vuelve a comer, como dice, ay, está bien bueno otra vez. Y se lo vuelve a echar. Y muchos de nosotros como personas somos iguales. A veces estamos con el Señor y de repente, ay, pues nada más esta vez, mira, pues vamos a la pachanga, vamos a la fiesta, nos echamos unas copas. Y al rato otra vez el inventazo, la grosería, toda la cuestión. Y volvemos al vómito. De donde nos sacó el Señor regresamos. Por eso Él desea ser nuestro primer amor. Dios quiere ser tu primer amor en todo. Que tú siempre lo veas como tu Padre, tu Salvador, tu Sanador. Que no te olvides de sus beneficios, como dice la Escritura. Por eso la ofrenda de los primeros frutos, ¿verdad? Prácticamente al comienzo del año expresan de nosotros para nuestro Dios, ¿verdad? Prácticamente Él nos hace entender que también nosotros estamos agradecidos que pasamos un año más, que gracias a Dios hoy estamos empezando un año con propósitos, con deseos de seguir más adelante. Por eso también Él nos enseña que le demos a Él primero, que es muy importante, porque a través de nuestra ofrenda de primicias le expresamos el principio que antes, ¿verdad?, que cualquier otra cosa, damos a Dios primero. El primer principio está ligado al segundo. Por ejemplo, cuando Dios es el primero en nuestra vida, nuestras primeras cosechas, frutos o resultados, se las damos a Él. Esto es importante hacerlo notar porque vemos claramente que Dios desea los primeros frutos de nuestra vida, de nuestra labor también. Entonces, para que nuestras finanzas, nuestros recursos, y de alguna manera se sustenten durante todo el año, el Señor pide las primicias, es decir, nuestra primera ofrenda que queramos entregar al Señor, una ofrenda buena, rebosante, una ofrenda que de alguna manera represente lo que nosotros anhelamos que el Señor va a hacer con nosotros. Por eso Proverbios, ¿verdad?, como libro de sabiduría nos enseña que el cumplimiento de este principio, ¿verdad?, trae consigo la bendición. Mira lo que dice Proverbios 3, 9, 10. Libro de Proverbios, capítulo 3, verso 9 y verso 10. Mira lo que dice la Escritura. Cuando dice la Escritura se recuerda uno de los mandamientos: honra a tu padre y a tu madre. Cuando hablamos de honrar, significa que no lo menospreciemos, que no lo maltratemos, que no le digamos groserías, por decir algo, que no lo menospreciemos, sino que lo exaltemos, que lo levantemos. Y aquí pide la Escritura también: honra a Jehová con tus bienes. Ahí está, ¿verdad? Prácticamente pide el Señor que se le honre precisamente de esa manera, con nuestros bienes. Muy importante notarlo, porque ciertamente el Señor desea que tus bienes sean multiplicados, Él desea que sean prosperados. Muchas veces nosotros no hemos entendido la gran situación que representa el diezmo, la ofrenda. En este caso no es lo mismo la limosna tiene un propósito, el diezmo tiene un propósito. No es lo mismo el diezmo que la primicia, no es lo mismo la primicia que en este caso, ¿verdad?, la ofrenda. Entonces por eso cambia mucho. La ofrenda normalmente va a ser lo que tú le quieres dar al Señor, es una ofrenda. El diezmo es el 10% de nuestras ganancias. Eso es importante entregárselo al Señor, el 10%, no te pide el 5, no te pide el 8, te pide el 10. Recibí 1,000 pesos, le doy el 10 al Señor y me quedo con 90. Eso es lo que realmente sucede. Pero nosotros hacemos guerra espiritual para pedirle al Señor en ese momento, ¿verdad?, para que al entregarle mi diezmo se vaya el devorador de mis finanzas. A veces tenemos nosotros recursos económicos en casa guardados,
Y normalmente no nos rinden, se descompuso el refri, tu mamá se enfermó, tu primo se enfermó, necesitas dinero, te lo gastas. Y el devorador está sobre nuestras finanzas y se acaban. Por eso el Señor lo que desea y anhela, en cierta manera, es que su pueblo sea prosperado, que cambie de mentalidad. Lo dijimos hace un momento, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Dejemos esos pensamientos de pobreza, de escasez, de miseria. Pero también, por otro lado, aprendamos a gastar y a cuidar el dinero. ¿Verdad? Porque no porque tengamos ya queremos gastar en todo. Hacemos la fiesta del niño, tiramos la casa por la ventana y al final del mes no tenemos ni siquiera para terminar la semana. Vamos a continuar. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a leer el verso 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias. Y serán llenos tus graneros. ¿Con qué? Con escasez. ¿Sí dice escasez? ¿Qué dice? Con abundancia. Y tus lagares rebosarán de mosto. Por supuesto que ya no tienes granero, pero tienes cuenta de banco. Probablemente tienes tu guardadito bajo del colchón. El Señor te pide eso. Que cuando tú entregas, realmente Él te va a hacer multiplicar tus finanzas. Es palabra suya, no soy yo que me está comprometiendo solo. Te estoy hablando de la palabra del Señor. Y el Señor quiere esto, que tú sepas que serán llenos tus graneros, es decir, tu ahorrito, con abundancia. Es decir, vas a sobreabundar. O sea, vas a tener abundancia, pero sobreabundancia. Yo creo que vas a tener tanta que vas a decir, no, Señor, ya no me des tanto, ya estoy bien bendecido, hasta barrigón estoy. ¿No? Pero el Señor quiere sobreabundarte. Dice, y tus lagares rebosarán de mosto. Es decir, tendrás vino, aceite, tendrás para comer en tu casa, no te hará falta nada. Es lo que promete el Señor a través de esto. Por eso la ofrenda de Abel de alguna manera nos muestra algo muy importante cuando vamos a ver esto. Vamos a leer Génesis capítulo 4, versos 3 y 4. Génesis capítulo 4, verso 3 y verso 4. Dice ahí: y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Continuamos? Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel. Hizo ofrenda. Dios miró con agrado, ¿verdad? Prácticamente el corazón adorador que tenía Abel. Esa es una cosa que nos llama mucho la atención. ¿Por qué al Señor no le gustaban las verduras? ¿Por qué no le gustó la ofrenda de Caín? ¿Es que el Señor no será vegetariano? Y le gusta pura carne y por eso le gustó la ofrenda de Abel. Y normalmente nos vamos con la finta de pensar, ¿verdad?, que Él entregó mal. Por eso de manera equivocada se ha dicho que a Dios le agradó más la ofrenda de Abel que porque eran sacrificios de animales y que es lo que le agradaba a Dios. Pero no es eso, sino que el relato prácticamente nos habla de la fiesta de las primicias, y eso fue lo que ellos empezaron a entregar. Y lo que Dios ve con agrado es que el adorador verdadero, como Abel, se propuso en su corazón, ¿verdad?, prácticamente que su corazón debía entregarse al Señor con todo su amor, con toda su alma, con todo su espíritu. Y Él dio la ofrenda que entregó cada uno de ellos. En este caso, cuando leemos nosotros, ¿me regresas al verso anterior, Juanito? Vean ustedes lo que entregó Abel, Caín. Y aconteció, andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Pero aquí no hace énfasis en nada más, simplemente trajo su ofrenda, la entregó. Muchos de nosotros a veces entregamos lo mismo al Señor. No, pues yo ya di algo, lo que sea, lo que caiga. A veces entregamos billetes rotos, chuecos. ¿A qué vas para Dios? ¿A qué vas para la iglesia? A veces el billete hasta
Lo doblamos, lo hacemos origami, no sé qué tal. Y ya cuando vemos, ¿verdad? Lo sacas y sale todo machucado. ¿Se pueden imaginar qué tipo de frutas agarró aquel? Lo primero que encontró. No estaba adorando al Señor, no lo estaba haciendo para agradarlo a Él. Tampoco entregó lo primero. Mira lo que dice ahora sí el verso siguiente, 4:3, 4:4. Y Abel trajo también de los primogénitos. Entonces él trajo de los animalitos más frescos. Él le buscó a Dios lo mejor. Lo mejor. Por eso nosotros cuando nos presentemos delante del Señor, debemos entregarle lo mejor. Ese billete es nuevo. Pues dáselo al Señor. Pero entregarle lo más. No le hace que sea una monedita, no le hace la cantidad. Lo que importa es con qué deseo se lo entregas a Él. Si no más por cumplir el requisito o entregárselo con amor. Él lo entregó así, entregó lo primero, porque eso significa primogénito, primero, de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, es decir, lo más jugoso, lo más fresco. Eso es lo que debemos entender también nosotros como hijos de Dios. A Dios a veces les damos las obras. En una ocasión pasé a una farmacia y en esa farmacia estaba una imagen de la señora del 12 de diciembre y estaba ahí y decía: yo soy tu madre. Y dije: cancel en el nombre de Jesús, está en mi madre. Y dice en ese momento: dame una limosna, hijo. Pensé: ¿una limosna? Mi Dios es limosnero, porque a un ladito decía: danos una limosna. Dios no es limosnero. Él es el creador del oro y de la plata, de la vida. ¿Amén? Por eso mismo podemos cuidar por eso nosotros recibimos limosna para Dios. Recibimos diezmos, ofrendas, lo que Él pide. Porque Él es Dios todopoderoso. Y todavía dice ahí: y miró de lo más con agrado a Abel y su ofrenda. ¿En qué consistió entonces? En que él entregó ciertamente lo que a Dios le agradaba. Él trató de agradar a Dios. Ese es un verdadero adorador. Por eso cuando tú vienes a cantarle al Señor, no debes de estar mirando al que está atrás, al que está adelante, no debes de estar viendo qué ridículo se ve. Entrégate al Señor. Escucha su palabra. Guárdala y ponte un tapón en la oreja del otro lado para que no se nos salga. Y que podamos ser hacedores de la palabra. Lo dijo el apóstol Santiago: seamos hacedores de la palabra, no oidores olvidadizos. Esa es la conducta humana. Escuchamos hoy la palabra y se nos olvida. Vemos la palabra, después. Eso que lo entienda mi mamá, que lo entienda mi abuelito, eso es para ellos. Yo no quiero tomar responsabilidades. Jesús es el primogénito. Por eso las primicias van prácticamente aunadas con el primogénito. Dice la Escritura que Él fue el primogénito. Le llaman el unigénito de Dios. Y también Él es la primicia. Vamos a ver por qué Jesús es primicia. Es decir, cómo que Jesús de alguna manera pasa a ser la primicia de nuestra vida. Gracias a Dios. Vean ustedes, miren, Colosenses 1:15. Colosenses 1:15, miren lo que dice aquí. Él es la imagen del Dios invisible. Es decir, Él es la imagen, se dejó ver como hombre aquí en la tierra. Y Él es la imagen del mismo Dios. Por eso Jesús decía: todo lo que yo hago aquí en la tierra lo hago porque el Padre me envió. Y todo lo que vi hacer al Padre lo hago yo. Por eso cuando le dijeron: Señor, muéstranos al Padre, Él dijo claramente, ¿verdad? Él nos dijo, o les dijo en ese tiempo al pueblo,
Dice, si me han visto a mí, han visto al Padre. Porque es la imagen de Dios. Hemos hablado que el nombre de Jesús es el nombre que ha sido dado sobre todo nombre. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús es fortaleza. Miren lo que dice Colosenses 1:15. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Por eso desde ahí muchos de nosotros pensamos y decimos, es que bueno, el Señor fue el primogénito. Él es la primogenitura. Él es el primero de todo. Probablemente pensamos que Él haya sido el primero en haber sido inmediatamente después de Dios. Dice Génesis, en el principio estaba el verbo y el verbo estaba con Dios, dice Juan 1:1, perdón. Juan 1:1, en el principio estaba el verbo y el verbo estaba con Dios. Como deben entender que antes que todo existiera, solamente estaba Él, Jesús con el Señor. Por eso es primogénito. No podemos decir, a lo mejor el Señor hizo otras creaciones antes, pero el primogénito es Cristo. Eso sí nos queda muy claro y lo entendemos. Mateo 28:18, mire lo que dice. Porque Jesús ejerce señoría y supremacía sobre toda la creación. ¿Por qué? Porque Él es primogénito. Por eso no le dio el cetro a Satanás, por eso no le dio el cetro a un ángel, a un arcángel. Porque el cetro se lo entregaron a quién, a Jesús. Mateo 28:18 dice, y Jesús, a uno de sus consiervos que le diría, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad. Es decir, que Él ya gobernaba sobre la tierra, sobre los cielos y sobre todo lo que está en las aguas y debajo de ellas. Antes solamente existía el reino satánico. Quien gobernaba era Satanás, la tierra. Usurpó cuando se la robó a Adán y Eva. Y desde ahí Él se quedó como rey. Por eso toda la gente estaba sumida en tinieblas. Cuando viene Cristo cambia. Cuando viene Cristo esto se hace diferente. Y entonces se abre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y es ahí donde se predica el Evangelio. Es ahí que los que conocemos salimos de las tinieblas para venir a su luz. Porque ciertamente es lo que está haciendo el Señor, ¿no? Por eso el Señor nos comenta que toda supremacía le fue dada a Él. Por eso le está diciendo claramente que ciertamente el cielo y la tierra, Él tiene poder sobre ellas. Por eso las tinieblas se van de nuestra vida cuando el Señor está con nosotros. No queramos volver a atarnos, al contrario. Vamos a ver que Él es el primogénito entre los muertos también. Por eso Jesús lleva la primogenitura en mucho. Y esto tiene mucho que ver con las primicias, porque Él es lo primero. Por eso Dios mismo quiere ser primero en tu vida, quiere ser primero en tu trabajo, quiere ser primero en todo lo que tú haces. Vamos a ver Colosenses 1:18, cómo Dios, Jesús, es el primogénito entre los muertos. Colosenses 1:18 dice así, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, o sea, Cristo es la cabeza de la iglesia. Es decir, no es el pastor, no es el apóstol, es Cristo. Si ustedes dicen, tu iglesia, pastor, no es mi iglesia, es la iglesia de Cristo. Él es nuestra cabeza. Por eso nosotros podemos hablar de Cristo solamente con la Biblia, porque Él es el que habla, Él es el que nos dicta lo que hacemos. El que es principio, el primogénito de entre los muertos. ¿Por qué? Porque el primero en resucitar para no volver a morir fue Cristo. Porque muchos podemos decir, es que Lázaro resucitó antes de Cristo. Sí, pero él volvió a morir. Y el que murió y resucitó para no volver a morir fue Cristo. Entonces esto nos ayuda a entender que Él es el primogénito entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia, es decir, el gobierno. Él solamente va a decidir quién se va, quién se queda, quién entra con Él y quién no entra con Él.
Eso es tremendo entenderlo. Porque en muchas ocasiones nosotros creemos, yo ya cumplí con la iglesia. Y pensamos que lo demás no es valioso. Servirle, adorarle, seguirle amando todo el tiempo. Dice la escritura ahí, Apocalipsis 1:5, Juanito, por favor. Jesucristo, ¿verdad? Como testigo fiel, vean ustedes. Dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Otra vez vemos la palabra preeminencia, que habla, ¿verdad?, que Él está sobre todos los hombres. Así gobierna quien gobierne, sean reyes, príncipes, lo que sea, Dios está sobre todos. Dios está sobre todos. No puede haber nadie más que Él. Gracias a Dios. Por eso, entre los que han resucitado y resucitarán, Cristo es lo máximo, es el poder. Por eso es que de alguna manera a muchos les cuesta entender, ¿verdad? ¿Por qué no adoramos imágenes? ¿Por qué no amamos las tradiciones de la gente? La Candelaria y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué no lo hacemos? Porque nosotros sabemos que Cristo tiene preeminencia sobre eso. Amén. Y vamos a ver que Jesús es la primicia. 1 Corintios 15:20. Primera de Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Vamos a detenernos ahí. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Recordemos que los cristianos somos los que estamos llamados a despertar por segunda vez. Cuando la Escritura menciona que, por ejemplo, menciona en Corintios, en que Cristo Jesús, prácticamente, ¿verdad?, Él nos comenta que Cristo resucitó de entre los muertos y Él fue hecho primicia. Quiere decir que Él es el primero de los que resucitó. Y por lo tanto, al haber resucitado, eso va a provocar que los que estemos dormidos delante de Dios, su pueblo, los que nos vayamos con Él, vamos a resucitar, pero vamos a ser levantados también, ¿verdad? En un momento dado, Él nos ve como dormidos. Él no va a mirar muerto a su pueblo. Por eso dice la Escritura que Él es un Dios de vivos. Porque tú y yo vamos a estar, aunque estemos aparentemente en la fosa, pero estaremos vivos delante de Él. Para Él estamos dormidos. Por eso los apóstoles mencionan en la Biblia, en el Antiguo Testamento, ya durmió, está dormido. Cuando lo de Lázaro dijo, Él duerme. Y todos pensaban que está bien. Y lo encuentran muerto, aparentemente. Y cuando Jesús lo llamó, esa va a ser la segunda resurrección. En la segunda resurrección le van a hablar primero, para el primer juicio, a los que no amaban al Señor. Y ahí va a venir un juicio de condenación. Y entonces les dirán, tú robabas, tú matabas, tú engañabas, adulterabas, hacías esto. Y entonces les va a decir, preparados al lago de fuego, malditos, y van a ser arrojados ahí. Y en la segunda resurrección venimos nosotros. Vamos a resucitar de entre los hermanos, de entre el pueblo del Señor. Y cuando seamos resucitados con Él, el Señor nos dirá, bienvenidos al reino de su Padre, que fue preparado para ustedes desde el principio de la fundación del mundo. Maravilloso. Saber que Cristo nos tiene preparado un lugar maravilloso. A lo mejor nunca fuimos los primeros en alguna área, pero ante Cristo vamos a ser primeros. Primicia de los resucitados. De todo lo creado, primicias es Cristo, ya lo vimos. De la redención también somos primeros. Y del reino de Dios también somos primeros. Por eso nuestro Señor sabe que la vida que le entregamos prácticamente es como si el Señor pusiera el ejemplo, que nuestra vida en muchas ocasiones es como un grano de trigo.
Un grano de trigo para que dé fruto tiene que morir. Cristo fue sembrado como una semilla y la semilla murió y dio fruto, que fue su iglesia y que fue a conocer su palabra miles de años después, 2000 años y tantos, porque fue la semilla que él sembró. Por eso esa semilla que él sembró quiere que dé fruto y que sea una buena cosecha. Por eso nosotros seamos la mejor cosecha del Señor. Toda semilla que va a dar fruto tiene que morir, porque la que no se la come. ¿Sí o no? Me voy a comer mi semilla. Señor, me acabas de dar mucha bendición económica, me la voy a gastar, y se la come. Estás en tu derecho. Pero si tú haces morir la semilla, Señor, va a morir para mí, pero te la entrego a ti, y que esta multiplique, y que esta me dé, y que me bendiga, Señor. Claro que podemos decirle al Señor, Él quiere tu bendición económica en todas las áreas, pero tú también tienes que hablarle. Por eso dice la Escritura, ¿verdad? Mira lo que dice Juan 12:24. De cierto les digo, Juan 12:24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva fruto. Ante los ojos de Dios, tal vez yo diga, híjole, Señor, fíjate que me quería comprar unas chanclas nuevas. Señor, es que fíjate que tengo para mi pantalón de mezclilla. Señor, es que fíjate que tenía planeado comprarme esto. Y a lo mejor le digo, Señor, ahí van mis pantalones. Sé que contigo voy a tener más. Señor, sé que con esto me voy a poder comprar lo que quería. Y haces morir esa semilla. Cayó en la tierra, que es la tierra de Dios, buena tierra, y en ese momento tú la sembraste. Muere, y cuando menos ves empieza a dar fruto. Poco a poco surge el familito va creciendo, llega un momento que madura y cuando menos te das cuenta, empiezas a comer el fruto de él. Eso es lo que hace realmente la semilla. Por eso es importante hacerlo notar, ¿verdad? Que si no cae en la tierra, difícilmente, ¿verdad?, podemos hacer que esta prospere. Por eso el Señor lo que está pidiendo de nosotros. Vamos a ver en Juan 6, 39 y 40. Juan 39 al 40. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me dé, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. El Señor, así como los apóstoles, nos enseñan que Él es el primero. Él es el primero. Tal vez piensen algunos, es que es un Dios egoísta. No, pero esa es una de las verdades. Dios creó al ser humano para adorarle, para rendirle amor y tributo. Él nos muestra que no somos eternos. Él nos muestra que no podemos hacer nada sin Él. ¿Se recuerdan aquella historia donde habla de la vid que fue insertada? Dice que si no es insertado la vid, ¿verdad?, prácticamente que no puede llevar fruto. También ustedes, dice Jesús, lejos de mí no van a alcanzar a hacer nada con mis palabras. Si no tenemos a Dios es imposible. A veces alcanzamos cosas fuera de Dios y pronto se van, pronto se acaban. Pero cuando intentamos creerle al Señor y saber todo lo que Él está haciendo, su plan de redención para la humanidad y la creación es esa, que le adoremos, que sirvamos eternamente con Él. Me decía un joven hace tiempo, pastores, que fíjese que yo no sé si pueda yo seguir al Señor, porque la verdad se me figura que el cielo va a ser muy aburrido. Ya me imagino yo cantándole al Señor todo el tiempo. ¿Y qué tiempo voy a tener para salir a pasear? ¿Qué tiempo voy a salir para hacer mis cosas? Pero es que tú ignoras las Escrituras, porque la Escritura dice que en aquel tiempo en el cielo,
o en la presencia del Señor, dice que cosas que ojo no vio son las que Dios tiene preparadas para nosotros. Es decir, que son cosas mejores todavía lo que vamos a recibir. Cosas mejores que lo que hay en la tierra. A lo mejor no vas a tener Netflix, no vas a tener YouTube, no te van a cobrar el teléfono, el celular, pero vas a tener cosas mejores. Por eso el Señor quiere ser primero en nosotros, para adorarle, para amarle, para hacerlo sentir. Él desea ser el primero en nuestra vida, en nuestras labores. Él desea que demos lo primero, lo mejor, lo más escogido, ¿verdad? Y lo más gordo. Por eso cuando entregamos al Señor no debemos escatimar en Él, porque todo lo que tenemos es de Él. Él te dio el cuerpo, Él te dio el espíritu que habita en ti, que te hace respirar día con día, y por el cual te levantas. Él te ha dado todo. Él me ha dado todo a todos nosotros. Nos ha dado trabajo. A veces decimos, es que como soy ingeniero, como soy arquitecto, tengo esto. Pero Dios te dio la gracia, Dios te puso en ese lugar, Dios tenía planes contigo. Por eso es importante notar todo esto en el Señor. Vemos que hay una estrecha relación entre las primicias y los primeros frutos, que significa prácticamente lo mismo. Jesús es primicia y Jesús es primero. Por eso también concluyo con que Jesús prácticamente, ¿verdad? Él tiene los privilegios, aunque Él no haya sido el primero. Pero Jesús tiene el privilegio. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque probablemente podemos decir, es que hubo más creaciones antes de Cristo, a lo mejor. Pero Él fue el primogénito. ¿Se recuerdan ustedes, por ejemplo, el caso de Saúl? Dice que cuando iba a nacer, había pleito, ¿verdad? Porque adentro había 2 niños. Y se peleaban por nacer, para ganar la primogenitura. Y sin embargo, nace el niño y uno agarrado del pie del otro para no ser el segundo. Quisieron ser ambos primero. Pobre señor, ¿cómo se le podía la barriga, ¿no? Y ahí estaban los niños peleando entre ellos. Nacen los dos. Y más adelante, para redimir ese conflicto, pues ustedes saben la historia, ¿no? Jacob y Esaú, finalmente se acerca a su hijo y le dice a Esaú, hijo, prepárame una comida porque siento que ya no voy de aquí. Por lo tanto, prepárame una comida, quiero bendecirte. Y él se fue a casar. Y cuando llegó, ¿qué fue lo que pasó? Que su mamá escucha y le dice, hijo, para que te bendiga a tu papá, hazle el guiso, yo te voy a hacer el guiso que a él le gusta, y que te bendiga. Y mamá, soy lampiño, no te preocupes. Y le puso piel de chivo, ¿verdad? Tanto en los brazos y en el pecho. Y el papá le dice, oigo la voz de mi otro hijo. Cuando le dice, papá, ya le traje de comer. Le oigo la voz de Jacob y no de Esaú. Dice, acércate para que te toque. Y le toca, estaba peludo el hombre. Entonces yo pensó, cuando le dije, sí, pues es chita, ¿no? Ya, véngase mi chita, de aquí la agarramos. Y en ese momento oró por él, y lo bendijo, y le dio todas las bendiciones que eran muy importantes de los padres. Eso nos enseña que debemos bendecir a nuestros hijos. Basta de confiarlos, basta de estupidiarlos, basta de decir inútil. ¿Por qué? Porque la primogenitura es importante. ¿Empoderamos a nuestros hijos o los tiramos nosotros mismos? Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Se peleaban por la primogenitura. Y en ese momento vemos que el conflicto continúa. Llega el hijo llamado que era Esaú. Y le dicen, ahora sí, Esaú, papá, ¿qué crees a mí? Te traje tu comida. Yo te bendije a su momento. No, sí, ya te bendije. No. Y entonces se acerca y resulta que sí, efectivamente, le dice, aquí estoy. Dice, es que hijo, ya no puedo bendecir. Ya todas las bendiciones se las di a tu hermano. Y entonces lo único que puede hacer, él le dice, ¿sabes qué? Ya que di toda mi bendición, tú serás debajo de tu hermano, servirás a tu hermano, serás inferior a tu hermano. Y lo fue. Por eso a veces podemos determinar por qué hay gente de segunda y de primera. No porque nosotros queramos, no porque Dios quiera.
sino porque en muchas ocasiones hay gente que no tiene valores, no tiene propósito en la vida, camina como si nada. No hay un propósito de vida, pero los que estamos en Jesús tenemos un propósito de vida. Sabemos para qué estamos aquí, por qué estamos aquí y a dónde vamos. Por eso es muy importante comprender todo lo que el Señor nos habla a través de su palabra. Cuando venimos entonces a la fiesta de las primicias, es porque el Señor quiere restaurarnos, quiere siempre que nosotros, que Él tenga el primer lugar en nuestra vida y que nosotros también podamos estar al tanto de nuestro Señor Jesucristo. Así que a Dios démosle lo primero. Digo amigo, a Dios le voy a dar lo primero. A Dios le voy a dar lo primero. A Dios le voy a dar lo mejor. A Dios le voy a dar lo mejor. Y a Dios le voy a dar. Y a Dios le voy a dar Lo escogido. lo escogido. Amén. Amén. Esa fue la ofrenda que presentó Caín, que fue verduras y a saber cómo estaba, y las entregó de mala gana tal vez. Pero tú cuando entregues al Señor, entrégale siempre lo primero, lo mejor y lo más escogido, porque Él merece todo. Él no es limosnero. En el nombre de Jesús, Él es el Rey de todo. Por eso dice la Escritura, Rey de Reyes y Señor de los Señores. Ponte de pie en el nombre de Jesús y terminamos con esto. Vamos a ver. Padre, quiero darte gracias, Jesús. Espíritu Santo de Dios, gracias. Gracias, Señor. Porque hoy entendemos, Padre Santo, que tu reino no solamente está, bendito Dios, como un capricho tuyo, Señor, sino que el Espíritu nos ha venido a enseñar la verdad de tu palabra. El Espíritu es quien nos revela, Señor, para poder entender nuestro propósito de la vida. Sabemos que contigo no nos falta nada, ni nos faltará. Sabemos que aunque vengan las luchas y las pruebas, estamos en victoria, porque tú eres Dios. Porque tú eres el Señor de los señores y Rey de reyes. Porque aunque no te vemos, tú gobiernas, Señor, en el cielo. Tú gobiernas en la tierra y gobiernas en lo espiritual. Gracias, Jesús, por mirarnos, Padre Santo, por ayudarnos, bendito Dios, por ayudarnos a salir adelante, bendito Rey. Gracias, Señor, por el medio de comunicación Radio 1440, Señor, en la que nos has dado participación y hablar tu palabra. Gracias, Señor, porque en México no había, Señor, una forma de expresar todo lo que significas para este pueblo, Señor. Porque todos nosotros somos tu pueblo, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por cada sembrador, por cada diezmador, por cada ofrendador, por cada persona, Señor, que siembra para la radio. Gracias, Señor, y por las primicias. Porque sabemos que tu pueblo se mueve a través de ellos. Y que tú tienes soluciones económicas para nosotros a través del diezmo y la ofrenda. Y todas las formas, Señor. Porque tú garantizas, Señor, que nosotros tendremos en abundancia. Creemos en tu palabra, Señor. Y no solamente eso, Señor, porque tu obra va a proseguir. Por medio de los recursos, Padre, tu obra prosigue. Se necesita, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Se necesita, bendito Dios, finanzas, bendito Dios, para poder sacar adelante la obra. Pero tú eres grande, Señor. Tú les provees a tus hijos para que cada semilla, bendito Dios, muera, pero también, Señor, lleve fruto en sí misma. Tal como tú lo hiciste. El Padre quería hijos, sembró a su hijo y te dio muchos hijos, Señor. Aquí estamos. Aquí estamos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Tú eres nuestro Rey. Tú eres nuestro Salvador, nuestro Sanador.
Jehová Jireh, Jehová Nisi. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, bendito seas eternamente. Hoy estamos aquí, Señor, porque estamos aprendiendo más de ti. Hoy vemos, Señor, que eso no solamente es una forma, bendito Dios, de extorsionados, sino ciertamente, bendito Dios, entendemos que tú has pedido la fiesta de las primicias, Señor, y que debemos de venir con gusto, Señor, a entregarla, con alegría, porque es servicio para ti, porque esto es dado, Señor, con todo amor para ti, mi Dios. Te bendigo, Cristo Jesús, te bendigo, Padre Santo, te bendigo. Santo eres, Señor. Tú eres grande, tú eres digno, Jesús. Amén, 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 amén. Las promesas del Señor son siempre amén. Cuando leo tu palabra, a la orden del Señor respondo amén. Una vez más decimos amén. Amén, 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 amén. Mi vida, yo la rindo a tus pies. Cuando veo tu gloria, tu poder, gracias, Padre. En mi alabanza te canto, amén, 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 amén. Las promesas del Señor son siempre amén. Cuando leo tu palabra, tu poder, a la orden del Señor respondo amén. Amén, amén. Amén, 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 amén. Mi vida, yo la rindo a tus pies. Cuando veo tu gloria, tu poder, mi alabanza te canto, amén, amén. Mi alabanza te canto, amén, amén. Mi alabanza te canto, amén, amén. Gracias, Cristo. Vamos a dar una fuerte a Jesús. Gracias, Padre Santo, bendito eres. Gracias, Jesús, te bendecimos, Padre Santo. Gracias por Dios,